Vamos a dar comienzo a estas clases de farmacología, que son las clases preparatorias para el examen del ENAU. La primera parte que vamos a ver es la parte de farmacocinética y la parte de farmacodinamia. Estas partes son bastante importantes porque son la base de muchos principios farmacológicos, como vamos a ver más adelante. Principalmente, si nosotros hablamos de farmacocinética, la farmacocinética es todo lo que el organismo le realiza al fármaco. Son todos los cambios que el organismo produce en el fármaco. Por ejemplo, cuando nosotros administramos un medicamento o una droga, ese medicamento cuando entra en boca, que vamos a hablar preferentemente de la vía oral porque es la vía de mayor administración en odontología, cuando administramos un medicamento por boca, ese medicamento, esa forma farmacéutica, esa presentación farmacéutica tiene varios componentes. Uno de los componentes que tiene es el principio activo. El principio activo es precisamente la parte o el componente que lo que hace es producir el efecto terapéutico. Pero esa forma farmacéutica no solamente tiene el principio activo, sino también esa forma farmacéutica posee excipientes, conservantes, aglutinantes, los cuales nos importan mucho, porque esos excipientes, conservantes, aglutinantes, lo que están dando es que al principio activo favorecen algunos procesos que vamos a ver más adelante, como la absorción. Entonces, el primer proceso farmacocinético que se va a dar en el organismo es la liberación. La liberación, precisamente, como dice su nombre, es cuando el principio activo se desliga de los excipientes, se desliga de los conservantes, porque lo que a mí me interesa o lo que a nosotros nos interesa es que el principio activo esté libre, porque ese es el que va a ser el efecto terapéutico que yo deseo. Entonces, luego de que se da ese proceso de liberación, sigue otro proceso que se llama absorción. El medicamento se liberó, el principio activo se liberó. El principio activo viajó por el esófago, viajó el principio activo por el estómago, y en estos momentos el principio activo se encuentra en el duodeno. El duodeno es el principal lugar, como aparece acá, el duodeno es el principal lugar de absorción de medicamentos. El duodeno, que es la primera porción del intestino delgado, es la primera o la parte más importante de absorción de alimentos. ¿Puede haber absorción a nivel del estómago? Sí, podría haber, pero la mayor cantidad de medicamentos se absorben a nivel del duodeno. ¿Qué es absorción? Es simplemente cuando el medicamento viaja o pasa del tracto gastrointestinal a la sangre. Esa es absorción. Es un proceso muy importante porque la sangre se va a encargar de hacer el otro proceso farmacocinético, que es la distribución. La distribución es cómo viaja la sangre, o mejor dicho, cómo viaja el medicamento por toda la sangre. Y puede viajar a muchos lugares, ¿no? Entre tantos lugares, el lugar que más me interesa a donde viajen los medicamentos es al lugar donde va a ser la acción terapéutica. Quiere decir que la distribución es el proceso por el cual el medicamento viaja por la sangre, obviamente para hacer la acción terapéutica deseada. Una vez que el medicamento ya llegó al lugar donde yo quiero que vaya, ese medicamento va a hacer sus mecanismos de acción. Los mecanismos de acción ya no estamos hablando de farmacocinética, estaríamos hablando de la farmacodinamia. La farmacodinamia o mecanismos de acción que vamos a ver más adelante. Pero una vez que ya hizo el fármaco sus mecanismos de acción, el fármaco tiene que abandonar el cuerpo, porque nosotros no podemos acumular fármacos. Si acumulamos fármacos, estaríamos teniendo un proceso tóxico, una toxicidad en este caso. Nosotros, todo fármaco que ingerimos, el fármaco tiene que ser eliminado. Entonces, un proceso previo a la eliminación es el metabolismo, que se da principalmente en el hígado. Y el metabolismo, o llamado también biotransformación, como dice su nombre, es la transformación del fármaco en metabolitos, los cuales posteriormente van a llegar al riñón para ser excretados o eliminados. Entonces, si nosotros recordamos o hacemos en esta diapositiva una síntesis de lo que hemos hablado, todo lo que el organismo le hace a la droga lo estudia la farmacocinética. En cambio, todo lo que la droga le hace al organismo, o sea, los mecanismos de acción, lo va a estudiar principalmente la farmacodinamia, los mecanismos de acción de los fármacos. Entonces, ¿cuáles eran los procesos farmacocinéticos? Los procesos farmacocinéticos principalmente eran la liberación, era la absorción, la distribución,
el metabolismo y la eliminación. Si nosotros queremos recordar todos esos 5 procesos, podemos recordarlo como el proceso LADME, ¿no? El proceso LADME: liberación, absorción, distribución, metabolismo y eliminación, ¿no? Las primeras siglas de cada uno de los procesos, ¿no? El proceso LADME. Entonces, todos estos procesos farmacocinéticos es lo que mi organismo le hace a la droga. Mi cuerpo libera la droga. Mis enzimas digestivas ayudan a la liberación de la droga. Mi duodeno, en este caso, cuando hablo de una vía oral, absorbe el medicamento, ¿no? Mi cuerpo está absorbiendo. Mi sangre está distribuyendo. Mi hígado está metabolizando y mis riñones están eliminando. Entonces, como vemos, los procesos farmacocinéticos principalmente son estos 5 procesos. Hablemos brevemente de cada uno de los procesos. El primer proceso que vamos a hablar es la liberación. La liberación, como dice su nombre, es el proceso por el cual el principio activo se separa de los demás componentes de la forma farmacéutica, como por ejemplo excipientes, preservantes, aglutinantes, promotores de la absorción, cubierta entérica, etc. Quiere decir que la liberación es cuando el principio activo se desliga o se separa de todos los demás componentes, porque lo que nosotros deseamos cuando administramos un fármaco es que el principio activo sea el que realmente haga el efecto, y para hacer el efecto necesita estar solo, no necesita estar unido a otros componentes como por ejemplo preservantes, excipientes, aglutinantes. Es por eso muy importante el proceso de la liberación. Si un fármaco se libera mejor, el fármaco se va a absorber mejor. Si un fármaco se libera mejor, el fármaco se va a absorber mejor. Acá tenemos 2 cuadros en los cuales nos grafican curvas. Si vemos esta curva o este cuadro con curvas que se encuentra a la mano derecha, vemos que aparecen estas 3 curvas de acá. ¿Qué me indican estas 3 curvas de acá? Me indican la cantidad de medicamento que llega a la sangre. Mientras más alta sea la curva, mejor llegada del medicamento está en la sangre. Mientras más alta sea la curva, mejor llegada del medicamento va a estar en la sangre. Entonces, como vemos acá, estas 3 presentaciones son para una misma vía de administración. En este caso estamos hablando de la administración oral. Como vemos acá, las soluciones orales, por ejemplo, jarabes, por ejemplo, suspensiones, son formas farmacéuticas que tienen mejor llegada en sangre del medicamento. Se van a liberar mejor, porque es más fácil que se libere el principio activo de sus excipientes cuando están en un medio líquido que cuando están en un medio sólido, como una tableta, un comprimido, por ejemplo. Entonces, las soluciones orales se van a liberar mejor. Es por eso que presentan mejor llegada de medicamento en sangre. Precisamente estas soluciones orales son las que se utilizan tanto en pacientes pediátricos como en pacientes geriátricos. ¿Por qué? Porque en un paciente pediátrico sus sistemas de liberación se encuentran todavía no maduros, y en un paciente geriátrico sus sistemas de liberación se encuentran degenerados o atrofiados. Eso quiere decir que si yo quiero obtener el mejor efecto terapéutico, es mejor escoger la presentación que mejor llegada a sangre tiene para tratar de sacarle mayor provecho al medicamento. Por ejemplo, las soluciones orales. Si vemos, después de las soluciones orales, las que después se absorben son las presentaciones sólidas, por ejemplo, cápsulas, comprimidos. Las cápsulas se van a absorber mejor que los comprimidos. Las cápsulas van a tener una mejor cantidad de llegada en sangre que los comprimidos, por muchos motivos, ¿no? Es por eso que las cápsulas también cuestan más que los comprimidos, por ejemplo, ¿no? Tienen un costo un poco más caro. Luego de las presentaciones sólidas, lo que sigue vendría a ser los comprimidos, ¿no? Y por último, si es que nosotros acá queremos dibujar una curva más, por último, nosotros tenemos que la presentación sólida con menor llegada de medicamento en sangre son las tabletas. Precisamente, como es la forma más simple, la forma sólida más simple, son formas bastante baratas. Si nosotros recordamos los medicamentos genéricos, por ejemplo,
vienen mayormente en tabletas. ¿Por qué en tabletas? Porque también es la forma farmacéutica más barata. Pero como vemos, esa forma farmacéutica no tiene en muchos casos protección contra el pH gástrico. Eso quiere decir que la cantidad de medicamento que llega al duodeno para ser absorbido es menor y por ende hay menos llegada de medicamento en sangre. Entonces tenemos que evaluar eso. Si vemos el gráfico de la izquierda, en cambio, acá tenemos cómo llega el medicamento en sangre, pero comparando las vías de administración. Siempre las vías de administración parenterales. ¿Qué es una vía parenteral? Las que utilizan agujas. Las vías parenterales van a tener mejor llegada del medicamento en sangre. Por ejemplo, la vía endovenosa, que tiene el máximo, y la vía intramuscular también tiene una buena llegada de medicamento en sangre. Otra vía que también va a tener una buena cantidad de llegada de medicamento en sangre es la vía subcutánea, que también es una vía parenteral. Y después vienen recién las vías enterales. ¿Qué es una vía enteral? Son vías en las cuales no se utilizan agujas y van a ingresar por cualquier parte del tracto gastrointestinal. Por ejemplo, la vía oral, que es la más utilizada, y la vía rectal, que ingresa por el recto, son vías que presentan menor cantidad de llegada del medicamento en sangre. Entonces, esto es si nosotros comparamos las vías de administración. Siguiente proceso farmacocinético. Tenemos la absorción. La absorción habíamos dicho que es la transferencia del fármaco o el paso del fármaco desde su sitio de administración hacia el torrente sanguíneo. Para una vía oral, el concepto de absorción vendría a ser paso del medicamento del duodeno a la sangre. Para una vía intramuscular, la absorción sería paso del medicamento del músculo a la sangre. Para una vía subcutánea, el concepto de absorción sería paso del medicamento del tejido celular subcutáneo a la sangre. Pero para una vía endovenosa, ese concepto, como se puede apreciar, no se aplica, ¿no? No se puede decir paso del medicamento de la sangre a la sangre, ¿no? Eso quiere decir que la vía endovenosa, por ejemplo, no posee absorción. La vía endovenosa no posee absorción. Como ustedes ven, la absorción depende bastante, como dice acá en la diapositiva, de la vía de administración. Depende mucho también de la vía de administración, siendo la vía endovenosa una vía de administración que no posee absorción, no tiene absorción. Pero la vía de administración que nosotros más usamos es la vía oral. Es la vía de administración que más se utiliza en odontología, que nosotros más prescribimos, es la vía oral. Y hay muchos factores que pueden alterar la absorción por vía oral. Uno de los factores que puede alterar la absorción por vía oral, por ejemplo, es la presencia de alimentos. Podemos tener medicamentos que disminuyen su absorción con alimentos. Podemos tener medicamentos que no modifican su absorción con alimentos, o sea, que da igual o da lo mismo administrar con o sin comidas, porque se va a absorber lo mismo. Y también tenemos medicamentos que aumentan su absorción con alimentos, Entonces, los alimentos, como ven, no solamente tienen un estímulo negativo, los alimentos tienen un estímulo positivo y en algunos casos no modifica la absorción de los medicamentos. Si evaluamos cada grupo, tenemos que los que disminuyen su absorción con alimentos principalmente son la penicilina B, medicamento que actualmente ya no debería indicarse, al igual que la eritromicina, porque presentan bastante resistencia bacteriana. Pero bueno, todavía en algunos centros de salud se sigue administrando la penicilina B. La penicilina B, por ejemplo, con alimentos su absorción disminuye. Otro medicamento es la ampicilina. También la ampicilina con alimentos su absorción disminuye, al igual que la eritromicina. La eritromicina es otro antibiótico que con alimentos su absorción disminuye. Acá faltaría un antibiótico más, que sería la acitromicina. La acitromicina también, en presencia de alimentos, su absorción disminuye. Hay que administrar siempre sin alimentos. Y otro grupo son las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas, como por ejemplo el midazolam, el lorazepam, el diazepam, también sin alimentos se va a absorber mejor. Y ese es todo un problema cuando, por ejemplo, se hace sedación consciente, ¿no? Cuando se hace sedación consciente, en muchos casos, el medicamento, el midazolam, por ejemplo, no hace un efecto depresor adecuado.
Y un causante de eso puede ser de que de repente el niño haya comido. Si las benzodiazepinas se administran con alimentos, no se absorben bien. Si no se absorben bien, obviamente no va a tener una correcta llegada del medicamento a la sangre para hacer el efecto sedante. Es más, puede hacer el efecto contrario, que es un efecto estimulante. El siguiente grupo de medicamentos que no se modifica en este caso su absorción con alimentos, tenemos por ejemplo a la amoxicilina, que es un antibiótico, una penicilina, a la clindamicina, que también es un antibiótico, es una lincosamida, y a los antiinflamatorios no esteroideos o llamados también AINES. Tenemos estos tres de acá. Si nosotros comparamos o tenemos que hacer un análisis de cada uno, si bien es cierto, hablamos primero de los AINES con o sin alimentos se absorben igual, pero se debe dar con alimentos, pero no porque mejora su absorción, sino se da con alimentos porque con alimentos evitamos un efecto adverso bastante importante de los AINES, que es la gastrolesividad, ¿no? Por eso se debería administrar con alimentos. En el caso de la amoxicilina y clindamicina también debería administrarse con alimentos. ¿Por qué? Porque estos medicamentos de acá pueden irritar el tracto gastrointestinal, produciéndole al paciente algunos cuadros diarreicos. Es por eso que estos medicamentos yo los administro con comidas para evitar estos cuadros diarreicos o para reducir el riesgo de producir estos cuadros diarreicos, aprovechando de que estos medicamentos con o sin alimentos se absorben igual. Otro grupo de medicamentos que en este caso se absorbe mejor con alimentos, tenemos algunas cefalosporinas, por ejemplo el cefaclor y la cefuroxima, que son cefalosporinas de segunda generación. Con alimentos tienen un buen grado de absorción, mejoran su absorción. Esto quiere decir que estos medicamentos debería administrar con comidas, ¿no? Con alimentos, ¿no? Acá faltaría inclusive uno, que es la claritromicina, ¿no? La claritromicina es un antibiótico, es un macrólido azálido, que con alimentos mejora su absorción también. Como vemos, entonces, los alimentos no solamente tienen una respuesta negativa en la absorción de los medicamentos, sino que también en algunos casos va a tener una respuesta estimulante o en algunos casos no va a modificar la absorción de los mismos. Entonces, si hacemos un repaso, tenemos que yo administro todo el medicamento por boca, cuando yo estoy hablando de una vía oral. Ese medicamento que estoy administrando por boca va a viajar por el tracto gastrointestinal hacia el principal lugar de absorción, que habíamos dicho es el duodeno. Luego ahí se va a absorber, por ejemplo, en el caso de este medicamento, si es que hablamos por ejemplo de la amoxicilina, que es un antibiótico que se absorbe en el duodeno un 80% aproximadamente, se absorbió el 80% y ese porcentaje yo lo conozco como porcentaje de absorción. La pregunta sería, si se ha absorbido el 80%, ¿qué es lo que sucede con el otro 20%? Bueno, con el otro 20% sucede lo siguiente, que continúa su camino por el tracto gastrointestinal, o sea, por el intestino grueso, y ese 20% finalmente va a ser eliminado por vía fecal. Pero si nos preocupamos por lo que se ha absorbido, que es el porcentaje de absorción, nosotros recordamos que por anatomía, la circulación del duodeno se conecta con la circulación portohepática. Eso quiere decir que el medicamento que es absorbido en el duodeno antes de llegar a la sangre para ser distribuido va a tener un primer paso por el hígado. Precisamente a ese fenómeno se le conoce como fenómeno del primer paso hepático. Fenómeno de primer paso hepático, que es el primer paso que tiene el medicamento por el hígado antes de ser distribuido. ¿Sí? Fenómeno de primer paso. Normalmente el hígado, por fenómeno de primer paso, lo que hace es inactivar una porción del medicamento. A esa porción del medicamento que está inactivada, por ejemplo, en este caso podría ser el 10%, va a ser de que disminuya la cantidad efectiva del medicamento en sangre. Si se absorbió 80% y el hígado está metabolizando 10%, al final nos vamos a quedar con aproximadamente un 70% de fármaco que en realidad va a distribuirse para hacer el efecto deseado.
A este 70%, que es la cantidad real del medicamento que va a llegar a la sangre para ser distribuido, a este 70%, que es la cantidad del medicamento que va a hacer el efecto terapéutico, nosotros lo conocemos como la biodisponibilidad del fármaco. Entonces hay que diferenciar lo que es absorción de biodisponibilidad. La absorción es simplemente el paso del medicamento del duodeno a una circulación presistémica, que vendría a ser la circulación porta, y la biodisponibilidad es la cantidad de medicamento inactiva o activa. Tendría que ser cantidad de medicamento activa, ¿no? Cantidad de medicamento activo que llega a la sangre para ser distribuido y que va a ser el verdadero efecto terapéutico. La biodisponibilidad. Es muy importante saber la biodisponibilidad de los fármacos. Entonces, ¿qué es biodisponibilidad? Es el porcentaje o la fracción del fármaco administrado que va a alcanzar la circulación sistémica en este caso, ¿no? Entonces es muy importante conocer la biodisponibilidad. La biodisponibilidad expresa la velocidad y la cantidad de la forma inalterada del fármaco que accede a la circulación sistémica para ser distribuido y para tener un efecto terapéutico. Entonces, todas las curvas que se les ha presentado en esta clase, todas las curvas, son curvas entonces, yo antes les decía curvas de llegada del medicamento a la sangre, pero a partir de este momento ya podemos decir el nombre correcto. Estas son curvas de biodisponibilidad. Curvas de biodisponibilidad. Como ustedes ven, casi todas las curvas arrancan de cero, ¿no? La vía oral arranca de cero, la vía subcutánea arranca de cero, la vía intramuscular arranca de cero, pero la vía endovenosa, como ustedes ven, arranca desde lo máximo. Y esto es bastante entendible porque la vía endovenosa no tiene absorción. Las otras vías de administración se tienen que absorber para llegar recién al pico máximo y luego recién se distribuyen. En cambio, la vía endovenosa directamente se distribuye, ¿no? No posee absorción. Bueno, siguiente proceso farmacocinético es la distribución. La distribución es el paso por el cual el fármaco va de manera reversible en la sangre hacia el intersticio o células de los tejidos. Quiere decir que la distribución sencillamente es cómo el medicamento viaja por la sangre para llegar al tejido en el cual yo deseo que haga el efecto terapéutico. Depende principalmente de la unión a proteínas plasmáticas, porque hay fármacos que viajan más unido a una proteína plasmática y más libre. Ahora, si nosotros analizamos este término, podemos decir que los fármacos en la sangre viajan de dos formas. Pueden viajar libres o pueden viajar unidos a una proteína plasmática. La principal proteína plasmática que existe es la albúmina, ¿no? Es la principal proteína plasmática. Los fármacos normalmente se unen a la albúmina. Los fármacos de naturaleza ácida se unen a la albúmina, mientras que los fármacos de naturaleza alcalina se unen principalmente a la globulina. Pero si nosotros comparamos, existen mayor cantidad de medicamentos ácidos que medicamentos alcalinos. Entonces, si yo tuviera que hacer una aseveración, diría que la proteína plasmática más importante por la cual se distribuyen los fármacos es la albúmina. Ahora, si yo analizo las dos porciones que les he comentado, el fármaco viaja libre o viaja unido a la albúmina. Obviamente, de esas dos porciones o esas dos fracciones, la que va a abandonar más fácilmente el vaso sanguíneo para ir a hacer el efecto deseado es la porción libre. La porción unida a la albúmina se vuelve anclada, se vuelve muy grande, ¿no? La porción unida a la albúmina, al unirse a la albúmina es una molécula muy grande, no va a dejar que esa porción del medicamento abandone tan fácil la sangre. Por ende, de las dos porciones, la que va a hacer el efecto terapéutico, la que va a ir a los tejidos a hacer el efecto terapéutico, es la fracción libre. Es por eso que a la fracción libre se le conoce como la fracción farmacológicamente activa, mientras que la fracción unida a la albúmina es farmacológicamente inactiva. Acá tenemos dos gráficos, el fármaco rojo y el fármaco verde. El gráfico de arriba, que es el fármaco rojo, si nosotros vemos, este es un vaso sanguíneo
Vemos que estas figuras amarillas de acá son proteínas plasmáticas, puede ser la albúmina, y estas bolitas son obviamente el fármaco. Ahora, como vemos acá, en este gráfico de arriba, el fármaco rojo es un fármaco con baja unión a proteínas plasmáticas. Tiene baja unión a proteínas plasmáticas porque de 5 moléculas solamente una se ha unido a la albúmina, o sea, tiene baja unión a proteínas plasmáticas. Al tener baja unión tiene algunas ventajas, por ejemplo, la mayor cantidad es fracción libre, y esa fracción libre es la que va a ir de manera directa a hacer el efecto. Entonces va a tener un efecto más intenso. Como ven acá en el gráfico, las 4 moléculas se han ido a estimular receptores para hacer una acción más intensa, ¿no? Entonces, el fármaco que tiene baja unión a proteínas plasmáticas va a tener un efecto más intenso, pero como ustedes ven también, va a tener una eliminación más rápida. Entonces, el fármaco con baja unión a proteínas plasmáticas tiene un efecto más intenso, pero más corto. En cambio, evaluemos el fármaco verde que se encuentra abajo. De 7 moléculas, solamente 5 se han unido y 2 están libres. Eso quiere decir de que este fármaco tiene alta unión a proteínas plasmáticas. Como ustedes ven, solamente una molécula o 2 moléculas van a hacer el efecto terapéutico, o sea, tiene un efecto terapéutico menos intenso. Y como ustedes ven, de a poquito se está eliminando, entonces va a tener un efecto más duradero. Entonces, en resumen, un fármaco con baja unión a proteínas plasmáticas tiene un efecto más intenso pero más corto. En cambio, un fármaco con alta unión a proteínas plasmáticas va a tener un efecto menos intenso pero más duradero. En esta diapositiva lo que se está graficando es el fenómeno del primer paso hepático y también el proceso de absorción, en este caso de una cápsula. Como ustedes vemos acá, la cápsula se está liberando, la cápsula se está absorbiendo, se conecta a esta circulación porta-hepática, va al hígado y en el hígado se da el fenómeno de primer paso. Y una vez que el fármaco abandona el hígado, se va a la circulación sistémica para poder ser distribuido, ¿no? Como vemos acá, esto grafica el fenómeno del primer paso hepático. Siguiente proceso farmacocinético es la biotransformación o llamado también metabolismo. Todo fármaco que pasa por el hígado va a ser transformado, por eso se llama biotransformación, va a ser transformado. ¿Qué es la biotransformación? Es una conversión bioquímica, va a haber una conversión bioquímica de un fármaco en otra forma química que recibe el nombre de metabolito. Quiere decir que la biotransformación es cuando un medicamento pasa por el hígado y producto de eso, obviamente, vamos a tener un metabolito, ¿sí? Ahora, existen dos tipos de metabolitos. Tenemos metabolitos activos y tenemos metabolitos inactivos. Metabolitos activos y metabolitos inactivos. El metabolito inactivo, normalmente, ¿cuál es su camino? Va a seguir al riñón para ser eliminado. En cambio, el metabolito activo tiene una función, va a hacer que el efecto de la droga perdure más tiempo. Si nosotros comparamos, por ejemplo, como en este artículo lo hacen, el midazolam con el diazepam, el que nosotros usamos para sedación consciente en pacientes pediátricos es definitivamente el midazolam, porque el midazolam no tiene metabolitos activos. Si el midazolam no posee metabolitos activos, por ende el efecto va a ser más corto. Va a tener una recuperación más rápida, entre 45 a 60 minutos el paciente. En cambio, el diazepam, cuando pasa por el hígado, sí produce metabolitos activos, haciendo que el efecto del diazepam dure todavía bastante tiempo más. Y obviamente esa es una desventaja en odontología, porque tendría que estar monitorizando a ese paciente por muchísimo más tiempo, a diferencia del midazolam, que el efecto es más corto. Si nosotros recordamos las reacciones metabólicas, tenemos que existen dos tipos de reacciones metabólicas que hace el hígado. Tenemos la fase 1,
y tenemos la fase 2. ¿Cuáles son las reacciones de fase 1? Las reacciones de fase 1 son oxidación, reducción e hidrólisis. Son las principales reacciones de fase 1, oxidación, reducción e hidrólisis, siendo la más importante la fase 1, las reacciones de oxidación. Son las más importantes. Son tan importantes que inclusive se han identificado las enzimas que producen este proceso de oxidación, que son las famosas enzimas del citocromo P450. Son las enzimas del citocromo P450. Son enzimas oxidasas, ¿no? Producen oxidación o realizan oxidación. Mientras que las reacciones de fase 2 son reacciones de conjugación. Conjugación con ácido glucurónido, conjugación con glutatión, conjugación con sulfato. Otras reacciones de fase 2 tenemos, por ejemplo, la acetilación y también tenemos reacciones de metilación. Son reacciones de fase 2, ¿sí? Reacciones de fase 2. Algo importante que tenemos que decir son que las reacciones de fase 1 producen tanto metabolitos activos como metabolitos inactivos, mientras que las reacciones de fase 2 principalmente producen metabolitos inactivos. Entonces es muy importante recordar eso, que la fase 1 puede producir los dos, metabolitos activos o metabolitos inactivos, mientras que la fase 2 solamente produce metabolitos inactivos. Entonces, si yo comparo el hígado, ¿qué es lo que más hace? Definitivamente formación de metabolitos inactivos para luego ser eliminado por el componente renal. Y el último proceso farmacocinético que tenemos es la eliminación. La eliminación es cuando los metabolitos que ha formado el hígado, ¿sí? Los metabolitos que ha formado el hígado van a viajar hacia los riñones para ser expulsados. Como ustedes ven ahí, la excreción constituye la vía final común de la eliminación de un fármaco y de sus metabolitos. El principal órgano eliminador es el riñón, o sea, la principal vía de eliminación es la vía renal, Hay antibióticos que se eliminan preferentemente por la vía renal. Por ejemplo, las penicilinas, como por ejemplo amoxicilina, ampicilina. Tenemos las cefalosporinas, también tienen predominancia eliminación renal, como por ejemplo la cefazolina, la cefalexina. Pero hay otra vía de eliminación bastante importante, es la segunda vía de administración más importante, que es la vía biliar. Normalmente, si la vía renal estresaba o recargaba el riñón, la vía biliar a quien recarga es al hígado. ¿Qué antibióticos se eliminan por vía biliar? Tenemos los macrólidos. Macrólidos como por ejemplo eritromicina, macrólidos como por ejemplo acitromicina, claritromicina. Y otro grupo de medicamentos que se eliminan por vía biliar tenemos las lincosamidas, cuyo representante más importante en odontología es la clindamicina, ¿no? Se elimina predominantemente por vía biliar. Pero también hay otras vías complementarias de eliminación. Por ejemplo, tenemos la vía salival, en la cual hay medicamentos como las tetraciclinas, como doxiciclina, minociclina, que presentan eliminación salival, que también podrían estar ayudando al efecto terapéutico, porque precisamente las bacterias periodontopatógenas se encuentran muy cerca al camino de eliminación salival y pueden ser erradicadas por esta vía de eliminación. Al igual que los nitroimidazoles, como el metronidazol, también posee una buena distribución o una buena eliminación por vía salival, y también la citromicina la posee también. Hay otras vías de eliminación, por ejemplo la vía pulmonar, en la cual se eliminan normalmente medicamentos que ingresan por vía inhalatoria, como por ejemplo el óxido nitroso, o como por ejemplo algunos anestésicos generales como el isoflurano, el sevoflurano. Y también tenemos la vía de eliminación por leche materna, en la cual podría ser o convertirse en una complicación en un odontólogo cuando hay madres que dan de lactar y no quieren suspender su lactancia y quieren que nosotros tratemos la infección, tratemos la inflamación sin suspender la lactancia. En ese caso tendríamos que dar medicamentos que no se eliminen tanto por la leche materna o medicamentos que se eliminen por leche materna pero que no generen un daño en el lactante,
como por ejemplo dentro de los antibióticos la amoxicilina y dentro de los antiinflamatorios el ibuprofeno, por ejemplo. Entonces tenemos que recordar esos procesos de eliminación de los fármacos. Pero definitivamente la vía más importante de eliminación de las drogas es el riñón, ¿no? Es la vía más importante, ¿no? Por sus tres procesos también, ¿no? Tenemos, por ejemplo, filtración glomerular, secreción tubular y reabsorción tubular. Esos tres procesos van a colaborar, ¿no? Van a colaborar para que al final haya una eliminación de los fármacos más compensada. Bueno, hasta ahí hemos visto la parte de farmacocinética, la parte de cómo el cuerpo modifica a la droga. Y ahora vamos a ver brevemente la parte de farmacodinamia. La farmacodinamia nos hablaba, si ustedes recuerdan, lo que la droga le hace al cuerpo, o sea, básicamente los cambios que el fármaco ejerce en el organismo, y también va a estudiar los mecanismos de acción de los fármacos, ¿no? Cada fármaco, cada grupo de medicamentos, tiene un mecanismo de acción diferente, ¿no? Posee un mecanismo de acción diferente. Para que se den los mecanismos de acción, tiene que haber interacción entre la droga y un receptor. Acá vamos a ir esquematizando los receptores en orden a su velocidad de respuesta. Los receptores más rápidos son los receptores tipo canal iónico. Son los receptores más rápidos. ¿Qué fármacos actúan acá? Por ejemplo, los anestésicos locales actúan en unos canales iónicos bastante peculiares que son los canales de sodio. Otro grupo de medicamentos que actúan en canales iónicos son, por ejemplo, las benzodiazepinas, que actúan en un canal iónico especial llamado receptor GABA de tipo A, que es un canal iónico para cloro. Ahí actúan estos medicamentos. Otro grupo de receptores, que serían en el segundo lugar los más rápidos, son los acoplados a proteína G o llamados también receptores metabotrópicos. ¿Qué fármacos actúan acá? Por ejemplo, algunos antihistamínicos. Los antihistamínicos actúan a nivel de los receptores acoplados a proteína G. Otro grupo de receptores son los de tipo enzimáticos. Receptores que tienen como función hacer funciones catalíticas o funciones enzimáticas. ¿Quiénes actúan acá? Por ejemplo, los AINES. Los AINES inhiben enzimas, inhiben receptores enzimáticos. Por ejemplo, la ciclooxigenasa. La insulina que se administra en los pacientes diabéticos también actúa en receptores enzimáticos, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta eso. Y por último, los receptores más lentos. Tenemos los intracelulares, donde la respuesta es más lenta porque el fármaco, aparte de atravesar muchas cosas que tiene que atravesar la célula porque el receptor intracelular se encuentra dentro de ella. ¿Quiénes actúan acá? Por ejemplo, los corticoides, como por ejemplo la dexametasona, la betametasona, la prednisona. ¿Sí? Como vemos, hemos agrupado según su orden de velocidad. Ya para terminar la parte de farmacodinamia, solamente aclarar dos cosas. El concepto de agonista y antagonista. Un agonista, de una manera más fácil para que se entienda, es un fármaco que va a interactuar con un receptor y lo va a activar. Es un fármaco que va a interactuar con el receptor y lo va a activar, ¿no? Lo va a activar. Puede ser un agonista un fármaco o puede ser un agonista un ligando endógeno. ¿Qué es un ligando endógeno? Una hormona, un neurotransmisor. Pero toda molécula, un fármaco, una hormona, un neurotransmisor, cualquier molécula que sea, si es capaz de activar un fármaco, se le va a denominar agonista. Por ejemplo, en este gráfico vemos que tenemos este agonista de acá, interactúa con el receptor y lo activa. Y también tenemos este otro agonista, ¿no? Viene, interactúa con el receptor y también lo activa. Y todo fármaco que inhibe la acción de un receptor, que hace de que el receptor no haga su acción o no presente su acción, es un antagonista. Como vemos nosotros acá, de manera más fácil en el gráfico, tenemos el azul es el agonista porque produce efecto. Y el rojo es el antagonista porque se une al receptor y no permite que el agonista haga el efecto deseado, ¿no? Se une al receptor y no permite que el agonista haga el efecto deseado.
Por ende, el receptor está inactivado, ¿no? Ese es el concepto de antagonista.